Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. ¿Está siendo visitada la humanidad por una consciencia ulterior que viene del espacio profundo o de otro lugar? Porque parece ser que la temática extraterrestre cada vez tiene más matices que nos alejan de lo primordial, de lo que siempre hemos visto como la idea preconcebida del Grey Alien, ¿no? Del extraterrestre gris que viene en un ovni y poco más. Que las películas se han encargado de dibujar en el inconsciente colectivo esa idea. Y esto es mucho más interesante cuando vemos que exagentes de la CIA o gente que ha estado metida de lleno en el servicio secreto de Estados Unidos dicen cosas tan asombrosas como esta, como que no son extraterrestres lo que nos visitan, sino que es algo más. Además, esta cosa que nos visita no podríamos comprenderla, y por eso mismo el anuncio de esto al público desde los estamentos más grandes del gobierno, por eso lo hace casi imposible de anunciar, porque no se puede explicar ni comprender. O al menos esto es lo que está comentando ahora mismo Jim Semivan, exagente de la CIA que trabajó 25 años en la organización y la dejó en el 2007, pero ahora está diciendo estas cosas tan asombrosas. Dice que el gobierno conoce la realidad del fenómeno, pero lo que no puede comprender es lo que está por encima de este fenómeno. Además, también dice algo que luego vamos a ver en más profundidad, sobre que las entidades que nos visitan son una mezcla entre la consciencia y la teoría cuántica, y que por eso lo hace tan complejo de poder definir. Mirad, como os decía, Jim Semivan ha estado en un canal llamado Engagement the Phenomenon. Lo han entrevistado y ha estado diciendo todas estas cosas. Dice que el gobierno de Estados Unidos no ha revelado todavía la realidad extraterrestre porque la gente no podría entenderlo. Esa sería la razón fundamental. Él dice o asegura que poder entender esto, o al menos acercarnos a su entendimiento, causaría la locura, el caos absoluto, y la sociedad no podría soportarlo. Sufriría tremendas consecuencias. De hecho, os voy a leer unas palabras al respecto. Señor Jim Semivan dice: he conocido a personas que están al tanto y, como he mencionado antes, una de ellas me dijo que la verdad es indigestible, no es algo que podamos comprender o aceptar completamente. Sería como decirle a alguien algo sobre lo que no puede hacer nada y no saber las repercusiones de ello. Es tan grande, tan transformador y, tal vez, no de buena manera. Claro. En este momento el entrevistador siente mucha curiosidad, el señor James Iandol, y entonces le empieza a preguntar. Le dice, vale, si no son extraterrestres, ¿qué clase de entidades son las que nos están visitando en ese fenómeno UAP-OVNI? Y también, ¿por qué es tan difícil de entender si la gente ya tiene la idea preconcebida, una idea muy asentada sobre que nos visitan extraterrestres de otros mundos? Y a lo que contestó este exagente de la CIA lo siguiente. Claro, esa idea de los extraterrestres no tiene nada que ver con la realidad. Estuvo hablando con Luis Elizondo sobre el tema e hicieron un experimento para poder intentar comprender esto. Para el que no lo sepa, Luis Elizondo fue un trabajador del Pentágono en un programa secreto sobre el estudio del fenómeno OVNI que luego desclasificaron y se volvió oficial, admitiendo ese secretismo. Y bueno, se encargó Luis Elizondo durante mucho tiempo en difundir vídeos sobre ovnis que luego el Pentágono iba confirmando como reales. Entre ellos tenemos los más famosos, Go Fast y Gimbal, que son los que aparecieron en el mítico incidente Nimitz, el más importante de la era moderna. Pues bien, parece ser que este exagente de la CIA estuvo hablando con Luis Elizondo y el experimento consistía, para comprender esto, en la siguiente cosa. Dibujaron una campana de Bell, ¿vale? Y pusieron, a la izquierda tenemos la consciencia, a la derecha tenemos la teoría cuántica, y entre medias de esto, ahí tenemos a estas entidades. Son una mezcla de estas dos.
Claro, eso es muy diferente a la temática extraterrestre. Lo hace mucho más superior y compleja, porque por un lado, sobre la consciencia no sabemos mucho científicamente. Hay un gran debate ahora mismo sobre si la consciencia es un fenómeno generado por el cerebro, un fenómeno local, o es algo más. O la relatividad de Einstein interactúa con los electrones que forma la electricidad de las sinapsis de las neuronas. Es decir, ¿el cerebro y la consciencia tienen entrelazamiento cuántico? Porque si todos somos electricidad, por lo tanto, tampoco sabemos nada de la teoría cuántica, ni cómo funciona. Conocéis el llamado entrelazamiento cuántico, ¿no? Esto consistía en tener dos partículas entrelazadas, la A y la B, con las mismas propiedades. Si tú ponías la A separada de la B en una distancia la que quieras en el universo, si las propiedades de la partícula A cambian, instantáneamente cambian las de la partícula B, aunque estén en la otra punta del universo. Por eso se definía como una especie de acción fantasmal que hoy en día no se conoce el mecanismo del por qué. Claro, si no conocemos la consciencia ni tampoco la teoría cuántica al 100%, si estas teorías son la mezcla de estas dos cosas, ¿de qué estamos hablando? ¿De seres sin cuerpo? ¿De seres atemporales? ¿De seres que se entrelazan con el espacio y el tejido del universo? ¿De que pueden estar en cualquier tiempo o dimensión? El señor Semivan dice que cuando surgió la teoría cuántica en los años 20 y 30, se intentaba explicar lo siguiente. Los átomos que componen la materia están vacíos realmente. Hay vacío dentro de los átomos. Por lo tanto, nosotros estamos hechos de vacío. Realmente de formas de energía. Somos energía, pero percibimos la realidad diferente, ya que tenemos la limitación del ojo humano. Nuestro ojo se encarga de representar las ondas electromagnéticas que inciden en cualquier objeto que tengamos delante mediante la luz, mediante el espectro visible. Pero eso solo es una interpretación del ojo, del cerebro. Hay cosas muy diferentes más allá de esto, que radican en los principios fundamentales de lo que es la realidad, los átomos, y más bajo de esto tenemos gluones, longitud de Planck, átomos vacíos, formas de energía. ¿Cómo podría explicar el presidente de los Estados Unidos todo esto al mundo con respecto a que hay unas entidades que son una mezcla de consciencia y teoría cuántica y que nos visitan? Claro, millones de personas no podrían entenderlo. Millones de personas entrarían en caos con estas confirmaciones que no entenderían realmente. Claro, es el hecho en sí mismo de comprender que hay una presencia inteligente en el universo que nos observa y que nosotros no podríamos ni siquiera llegar a atisbar pues un leve retazo de lo que son ellos. No podemos comprenderlo. Y por eso mismo, de hecho, este exagente dice que estas entidades podrían manipular la materia y el espectro electromagnético, hacernos ver cosas donde no las hay, que nuestro ojo vea la interpretación de esa onda que está alterando la realidad. Y con esto yo me pregunto muchas veces, ¿será el fenómeno ovni una alteración electromagnética de los seres o estas entidades para despistarnos? Porque funcionan muy parecido a la luz, ¿no? Tú tienes una linterna y enfocas por la noche a un bosque, a las copas de los árboles, y el movimiento de la linterna es muy similar al movimiento del fenómeno ovni, ¿eh? Por eso lo digo, y sí están alterando la percepción del ojo humano, del cerebro humano. Claro, según Semivan, pues esto lo que nos introduce es una idea de que no existe una soberanía, ni el libre albedrío. Plantea preguntas sobre la sociedad de cómo podría soportarlo, y dice que esto tendría implicaciones socioeconómicas y religiosas tremendas y muy peligrosas. A mí me parece un poco una excusa que este exagente de los servicios de inteligencia de la CIA diga:
no nos dicen la verdad porque no podemos entenderla. Me parece una excusa, ¿eh? Y aquí os doy ya mi opinión del tema. Vamos a ver. La gente no entiende nada hoy en día. ¿Sabes? Tú le explicas cómo funciona, y esto es verdad, cómo se hace el hielo, y la gente no sabe cómo se hace hielo, ¿eh? Hubo una crisis hace un tiempo de que se había acabado el hielo en las gasolineras y no podían comprarlo. ¿Qué iban a hacer las personas? Pues coge agua y ponen una cubitera y a la nevera, ¿no? Con esto me refiero, la gente es ignorante, hay muchísima ignorancia, pero la gente no tiene culpa. Son los propios medios de comunicación, los sistemas corruptos, que tienen una educación tremendamente mal hecha, que al final nos convierte a todos en esclavos, en ovejas y en dóciles, que es precisamente lo que los gobiernos han querido construir desde hace mucho tiempo. Ovejitas y rebaños. Me parece una excusa que diga esto, pero me parece interesante la idea de que es algo más, de que son entidades ulteriores. Y esto es lo que pues muchos ufólogos hemos sospechado durante décadas. O sea, no son simplemente seres extraterrestres. Acordaos del elemento de lo absurdo que aparece en muchas casuísticas, elementos que no tienen sentido, como seres que cogen tierra, o seres que tienen aspecto de cubo que flotan. Ese elemento puede ser una alteración del cerebro humano para hacernos ver cosas que no son así, para experimentar con nosotros y provocar algún tipo de cambio. El efecto mariposa. Por eso sospecho que Semivan, este exagente de la CIA, dice la verdad, pero no estoy de acuerdo con que no nos lo cuentan porque es muy difícil de contar. Sí, hombre, esto no tiene sentido ninguno. Pero bueno, aquí tenéis esta información. Antes de acabar os debo decir que me parece muy recurrente que alguien dentro de los servicios de inteligencia le hagan una entrevista y diga declaraciones tan impactantes. Lo hemos visto 4 veces o 5 veces ya, ¿no? Hemos hecho vídeos de esto muy parecido. A mí me hace entender que hay mucha gente hablando, gente de altos cargos hablando de esto. Y esto es muy importante realmente. Ahora sí, dicho esto, ahora os toca a vosotros seguir investigando. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.